Mateos, en el Evangelio según Mateos, en el capítulo 25, Mateo 25, vamos a estar leyendo desde el versículo 14. Mateo 25, versículo 14. Gloria al Señor. Y vamos a leerlo hasta el versículo 30. Con seguridad yo sé que el pueblo ya ha leído y ya ha escuchado de esta palabra, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero también llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y al que tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta mañana preciosa que tú nos has dado, nos presentamos, Señor, ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este pueblo, Señor, que está presente. Dios mío, yo me pongo, Señor, en tu presencia, Señor, como un instrumento en esta mañana, Señor, pidiéndote, rogándote, como lo he estado haciendo, Señor, de que seas tú, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a tu pueblo. Que seas tú, que sea tu palabra, Señor, que sea tu palabra redarguyendo, Dios de los cielos. Te suplico, les ruego, Señor, que no sean palabras de hombre, que sea, Señor, tu santa palabra, Señor, que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos como ha llegado a mí, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús, Señor, y permite, Señor, que todos podamos ser edificados por medio de esta santa palabra, Dios mío, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Y que, Señor, para lo que ha sido enviada, Señor, en esta mañana, oh Padre Santo, traiga esos frutos, Señor, para que la que ha sido enviada, porque tu palabra, Señor, no regresa vacía. Todo te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar? Gloria al Señor. Santo es el Señor. Como tema
de este mensaje es: no seamos negligentes con la obra del Señor. Aleluya. Otra vez, no seamos negligentes con la obra del Señor. Amén. Pero antes de comenzar esta enseñanza, quisiéramos comenzar confirmando que a Dios le pertenecen todas las cosas. Amén. En el Salmo 24:1, Salmo 24:1, versículo 2, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Amén. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Génesis 1:9 dice: y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y en el versículo 10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas las llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y esa fue la tarde del día tercero. Ahí le pertenece todo. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Dice Primera de Crónicas 29, del capítulo 11 al capítulo 14, dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Aleluya. El 14, porque ¿quién soy yo?, decía David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana? Lo mismo, que de la mano que hemos recibido de Dios, de eso mismo damos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Todo le pertenece a Dios. Todo. El diablo quiere cambiar eso, ¿verdad? Ha querido desde el principio, pero él está vencido. Y el diablo ha querido entrar en las mentes de las personas, ¿verdad? Hacerles creer que Dios no existe. Amén. Y ha querido entrar también en las mentes de los cristianos, ponerles duda en su mente, ¿verdad? De que Dios no existe, que no es el soberano, que no es el dueño de todo lo que nuestros ojos pueden ver. Fíjese que analizando aún nuestros cuerpos, todos sabemos que somos creación de Dios, ¿no? Todos los seres humanos, y los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, somos sus hijos. Amén. Él nos creó, fíjese bien, aparte de todo ese milagro para que se forme un ser humano. Todo lo que en nuestros cuerpos hay minerales, hay hierro, todo lo que existe, y todo eso proviene de los suelos, de la tierra, de las plantas, de lo que nosotros estamos formados. Amén. Solo dése cuenta el poder de Dios, la misericordia, y que Él está sobre todo lo que existe. Amén. Así es que estamos claros en eso. Porque para ir desarrollándolo, eso es lo que queremos, que a Dios le pertenecen todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, sí, Señor. Volvamos a los versículos que hemos leído. Mateo 25, en el versículo 14. Gloria a Dios. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aleluya. El reino de los cielos es como un hombre, o sea, él está comparando
de que sabemos que él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Cuando él predicaba el evangelio. Entonces nosotros somos parte del evangelio del reino de los cielos. Amén. Porque para allá vamos, ¿no es cierto? Para allá vamos, iglesia. Amén. Entonces, lo que está dando a entender el Señor es que esta parte que Él está enseñándonos acá es parte del evangelio. Es parte de la obra. Amén. Jesucristo está hablando de este hombre que se fue. Él lo está diciendo en San Mateo, y está hablando de él mismo, porque él se fue lejos, pero volverá un día. Amén. En Hechos 1, en el libro de Hechos, capítulo 1 y el versículo 8, describe la palabra cuando él estaba para irse, cuando él se fue, y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Le Él se fue. Él está diciendo un hombre, yéndose un hombre lejos, porque él se fue lejos, ¿verdad? Pero le dio sus bienes a estos 3 siervos. Gloria al Señor. Y fíjense que algunos cuestionan esta parte de lo de los siervos, pero para ser siervo hay que ser servidor. Amén. Para ser siervo hay que ser parte. Oiga bien, está hablando a la iglesia. No le está hablando al rebelde, no le está hablando al que no es siervo, le está hablando a la iglesia, ¿no es cierto? Amén. Jesucristo confió en darnos a nosotros la gran misión de expandir su evangelio. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que Él confió en nosotros? Que Él nos llamó, nos lavó con su sangre, nos capacitó y confió en nosotros. Amén. Imagínense el Señor confiar en nosotros, los seres humanos. Y, ¿verdad? No dárselo a los ángeles, ¿verdad? Porque los ángeles anhelan, dice la palabra. Pero nosotros, lavados con la sangre de Cristo, confiarnos, darnos la tarea, ¿verdad? El privilegio grande de predicar, de llevar el evangelio, de anunciar el evangelio. Por eso es que se enfatiza, se dice que testifiquemos nosotros con nuestras vidas. Amén. Que testifiquemos nosotros con nuestra forma de ser, ¿verdad? A los demás de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. También se enfatiza, dice, no, a uno le da pena. A uno le da pena decir que son cristianos. No, ¿cómo puede ser eso? No, que Jehová reprenda al diablo, ¿verdad? Si en nosotros está esa parte o esa pena o no querer demostrar que somos cristianos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí existe esa parte, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que todavía no hemos madurado, todavía estamos en la leche espiritual, y así tengamos 10, 15, 20, qué sé yo cuántos años, porque existe, ¿verdad? De que no testificamos verdaderamente al Señor como nuestro Salvador. Amén. Y después hacemos lo que hacemos con nuestras acciones es vituperar el evangelio. Amén. Pero seguimos con los textos. El Señor Jesucristo confió en darnos la tarea grande de lo que es la gran misión de expandir su santo evangelio. En San Mateo 28:19, San Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Así que cuando se nos venga a la mente, el Señor no está con nosotros, no está conmigo, no siento al Señor. El Señor ahí está. Tal vez nosotros es que nos hemos alejado. Amén. Pero el Señor ahí está porque lo ha prometido. Porque Él es fiel. Amén. Su palabra es fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su palabra es fiel. Y lo que Él ha dicho, eso Él lo cumple. Amén. Marcos 16, 15. Marcos 15, 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. También en 1 Tesalonicenses 2:4 dice, 1 Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Amén. Así es que a todos nos ha dado esa misión. A todos nos ha confiado el llevar el evangelio. Amén. Y ahí es donde, ¿verdad? Se hacen iglesias como esta, porque el pueblo del Señor es grande. Amén. Son multitudes, hermanos. Quisiéramos que todo el mundo fuera cristiano, ¿no es cierto? Que cuando llegamos a los trabajos, trabajemos con cristianos. Que si llegamos a la escuela, que fueran cristianos, ¿no es cierto? Aún nos subimos en un avión y que los que van allí fueran cristianos. Vamos en el bus, que esos fueran cristianos. Pero no todos, amén. No todos. Allí está la tarea de nosotros de hablar del evangelio, de decirles que Cristo salva, que Cristo les ama y que un día Él volverá por su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en ese punto 2 estamos convencidos que a nosotros es que nos ha confiado el expandir el evangelio, ¿no es cierto? Amén. Estamos seguros de que Él es todopoderoso, que a Él le pertenecen todas las cosas y que Él nos confió, que Él nos dio a nosotros la misión de llevar el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como punto número, gloria al Señor. Como punto número, gloria al Señor. Como número 3, entonces la iglesia avanza en la predicación del evangelio, hermanos, por la voluntad de Dios. Y también por el aporte espiritual y financiero de cada creyente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es que allí ya nos metimos en otro tema, ¿verdad? Ahí ya nos metimos en otro tema y aleluya. Bendito sea el Señor. La iglesia avanza en la predicación del evangelio por la voluntad de Dios primeramente. Amén. Porque de Él depende todo. Pero también por el aporte espiritual, porque tenemos que orar, ¿no es cierto? Tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Pero también tenemos que apoyar económicamente. Gloria al Señor. Y siempre ha sido así. Siempre desde el principio. El pueblo ha sido así. Los mismos creyentes, del mismo redil, de ahí se ha apoyado. En Hechos 4:34, la iglesia primitiva, encontramos que dice que en Hechos 4:34, gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Amén. No sucede de esa forma hoy en día, porque está difícil, ¿verdad? Pero para Dios no es nada imposible.
Está difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Y creo que nuestros hermanos, como el evangelio, como la iglesia comenzaba, ¿verdad? Y estaba fresquito aquello, estaba wow. Los apóstoles decían, es que no podemos callar porque nuestras manos han palpado. Somos testigos. Decían ellos cuando predicaban el evangelio. Entonces ellos, wow, ellos estaban tan tocados, tan convencidos, tan llenos de aquella presencia del Señor Jesucristo, que el evangelio había entrado en ellos y que ya ellos esperaban al Señor, el Señor ya venía pronto. Eso es lo que ellos creían. Amén. Pero si el Señor hubiera venido en esos días, nosotros no nos salvamos. Aún ni hubiéramos nacido, pues. ¿Sí me entiende? Entonces, todo tiene su propósito. Entonces, no podemos hoy en día ir a vender. Podríamos hacerlo si se presenta la oportunidad que hay que hacerlo. Pero es algo que es un tema bien difícil. Como ir a vender todo lo que tenemos para venirlo y ponerlo aquí, ¿verdad? En los tesoros del Señor. Amén. O sea, el punto que que el Señor quiere hablar es que la iglesia siempre ha caminado y se ha sostenido por su voluntad, pero también por el apoyo monetario de la iglesia, del mismo pueblo. Y fíjese que algunos hermanos he escuchado de ancianos que dicen que cuando el evangelio comenzaba en El Salvador, ¿verdad? Me imagino comenzaba en otros países también, pero en El Salvador en particular, hablan ellos de que ellos, en aquellos tiempos, la iglesia bautista de aquí de Estados Unidos pasaba en avionetas, dice, y dejaban caer Biblias. Y de esa forma fue como comenzaron ellos a leer la Biblia, porque más antes se les prohibía. Y de esa forma fue como comenzaron ellos a ver, a darse cuenta del verdadero evangelio, ¿verdad? Entonces comenzaron ellos a hacer la iglesia, a formarse y se apoyaban entre ellos mismos. Dice que algunas hermanas llevaban una gallina, un pollo, ¿verdad? Lo llevaban, pero para que lo vendieran, para que el dinero usarlo para la obra. ¿Sí me entiende? No era la casa, no eran todas las propiedades, pero ¿sí me entiende? Pero la voluntad, el deseo, el amor a la obra. Amén. Y así dice otros de las cosechas, ¿cómo se dice? Del maíz y de los frijoles y de todas las cosas, lo vendían y de esa forma llevaban a la iglesia para sostenerlo. Amén. De una cosa estemos seguros, hermano, de que la obra del Señor, que la iglesia del Señor siempre va a seguir adelante. Sea que nosotros aportemos o no aportemos. ¿Sabe por qué? Porque es de Él. Él siempre pone y siempre trae, ¿verdad? Y siempre suple. Amén. Fíjense que en el trabajo hay gente como reniega a la gente. Tiene su trabajo, tiene todo, pero reniegan, ¿verdad? Entonces dice uno, no, que este trabajo, hasta malas palabras hablan. Que este trabajo que allá, que el uno y el otro, que esto aquí y allá. Y entonces, y le dice otro, está bien pues, ándate, le dice, déjalo, ¿verdad? Si no lo quieres. Y le dice, pero, ¿sabes una cosa? Le dice, tú te vas a ir, pero este trabajo lo van a terminar, le dijo. ¿No es cierto? Porque el dueño de ese trabajo, de ese edificio que está haciendo, él no le importa, él, ¿verdad?, va a traer a otro y lo va a sacar adelante. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Amén. Entonces, Dios siempre tiene cuidado, ¿verdad? Entonces el mensaje, la palabra es que no seamos negligentes, ¿verdad? Ya más adelantito vamos a ver qué quiere decir la palabra negligente, ¿verdad? Aunque muchos de nosotros ya la sabemos, gloria al Señor, pero guardémonos de no estar en ese grupo donde está porque fueron 3, ¿verdad? El de 5, el de 2 y el de 1.
Y aquí la idea es de guardarnos nosotros de no estar en el uno. ¿Sí me entiende? El que le dieron un talento. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, el número 4, en el punto número 4, nosotros los lavados con la poderosa sangre del Cordero, somos los responsables de trabajar en todas las áreas para cumplir con esta misión del Santo Evangelio. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, hermanos? Nosotros los lavados, oiga bien, ¿cuántos han sido lavados con la sangre de Cristo? Sí, porque no podemos esperar que de allá afuera, pues, ¿verdad? No podemos esperar, es ilógico. Y decir, no, de allá que nos ayuden, vamos a pedir allá al gobernador, vamos a pedir a la compañía tal, que lo podemos hacer, pero sin dejar de hacer nosotros nuestra parte. Pero no es que si lo hacemos, no es porque ¿cómo se llama? Porque nos vamos a confiar o vamos a esperar que el de afuera es que va a ayudar a la obra. ¿No es cierto? Entonces nosotros, los que somos lavados, los creyentes, los cristianos, ¿verdad? Somos los responsables de apoyar y trabajar en todas las áreas, en todas las áreas, y de diferentes. Fíjese que la obra del Señor es tan amplia que existe muchas áreas, ¿verdad? Lo que es en la obra del Señor, es que la obra del Señor es como la empresa más grande que existe en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Porque hay cristianos y si nos empezamos a mencionar, ¿verdad? Hay cristianos en todas partes, entonces es como una empresa, pero es una empresa sin fines de lucro. ¿Sí me entiende? Porque no es para negociar o para hacer esto, no, sino Él es el jefe que está sobre muchos que tiene en diferentes partes del mundo. Entonces es una empresa que gloria al Señor, que necesita pues en cada lugar, en cada área que se apoye. Amén. Y fíjense que si las empresas no tienen cómo para sacar adelante tienen dinero, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Pasivos, ¿verdad? O sea, pasivos, si no tiene dinero, ¿verdad? Si no los tiene, se va a bancarrota, ¿no es cierto? Quiebra. Amén. Pero ya dijimos que la iglesia del Señor nunca. Amén. Pero es como un ejemplo. Entonces, lo mismo es la iglesia. En la iglesia se necesita ese apoyo económico. Amén. Necesita, porque es mucha el trabajo, es mucho el trabajo en muchas las áreas donde la iglesia tiene las necesidades. Amén. Ofrendas a los miembros, pagos de locales, todo lo que se hace es inmenso, ¿verdad? Llevar el evangelio a otros lugares, se necesita dinero. Podemos orar, no, es que yo lo que me encargo es en orar, y podemos orar, es cierto, y podemos orar, porque estamos mandados a orar, amén, porque no puede ser de otra forma, tenemos que orar primero, pero también tenemos que accionar, amén. Amén. Aleluya. No, es que fíjese que no, a veces hay puntos, porque nosotros los seres humanos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la iglesia, somos bien listos. Aleluya. Somos bien listos porque a veces nos hacemos tan espirituales en los momentos que nos beneficia, ¿verdad? Y ya se ha escuchado eso. Yo me encargo de orar, pues, ¿verdad? Ustedes encarguen en lo demás. Y yo me encargo de orar. Amén. No es así. Aleluya. La palabra, mire, esta palabra, esta es una parábola que el Señor Jesús nos las dio. Y las parábolas es donde usa algo
que es una comparación que no está mencionando nombres, que no está diciendo, ¿verdad? Pero la idea de la parábola es enseñar una reflexión. Y al Señor Jesús le gustaba, él encantaba hablar en parábolas. ¿No es cierto? Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, somos nosotros los lavados con la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. En Juan 6, en San Juan 6, capítulo 6, dice, el versículo, no lo tengo, pero dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, Sí, Señor. la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Está hablando de él mismo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, volvamos de nuevo al versículo que leímos en el capítulo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Talentos, la palabra talentos, por lo general se compara con dones. ¿Cuántos han escuchado alguna vez eso? Amén. Aquel tiene un talento, tiene un don. A veces se compara y como que se confunde, ¿verdad? Pero la palabra talentos proviene del griego talantón, que significa balanza o peso, y era una unidad de medida monetaria en aquel tiempo, utilizada en la antigüedad y tiene su origen en Babilonia. En el Antiguo Testamento, talento equivalía a cerca de 34 kilogramos de peso, y en el Nuevo Testamento de la Biblia equivalía a 6,000 dracmas o 21.6 gramos de plata. O sea que en el Antiguo Testamento era menos, en el Nuevo Testamento. Existen estas similitudes entre lo que es talento y lo que son dones, ¿verdad? Las similitudes entre el pueblo, pero ambos son regalos de Dios. Incrementan la efectividad, se incrementa la efectividad con el uso, amén. Algo que alguien tiene una habilidad, entre más lo practica, ¿no es cierto? Sí, Se hace Señor. mejor. Amén. Pero, gloria a Dios, pero talento, Aleluya. gloria a Dios, como hemos podido ver aquí, gloria a Dios, talento es, en el lenguaje actual, es una habilidad natural, el talento. Oiga bien, pero estamos hablando en el lenguaje actual, porque aquí en la Biblia está hablando de una medida, porque aquí mencionó dinero el Señor, ¿no es cierto? Sí, Señor. Ok, entonces en el lenguaje actual, talento es una habilidad natural que tenemos, pero don es espiritual y es dado por el Espíritu Santo de Dios a los lavados con la sangre del Cordero. Aleluya. Amén. Para aquellos que se santifican para recibirlos. Amén. Y a Él sea la gloria y la honra. Palabra en 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 11, allí habla de los talentos. En Romanos 12, 5 al 8 también habla de los talentos. Son 15 en total. Yo los tengo enumerados acá, gloria al Señor, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de lenguas, de interpretación de lenguas, de servicio, de enseñar, de exhortar, de repartir, de presidir y de misericordia.
Son 15 en total que encontramos en esas dos escrituras. Todos estos son dones espirituales que están en la Biblia. Y en esta parábola claramente el Señor está hablando en el versículo 27. Vamos al versículo 27 de San Mateo. Está hablando de gloria al Señor. Está hablando de algo monetario. ¿Ya lo tenemos? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y fíjese que hay unos que porque le buscan, ya ve, ya nosotros somos listos, ¿va? Dios mío, dámele que vive. Pero existían bancos antes, dice. Porque menciona banquero, ¿va? Aleluya. Usted sabe que Dios, la Biblia nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Y la Biblia lo cubre todo. 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 No deja nada. Aleluya. Sí, solamente basta con que le escudriñémosle. sí, así es. Y ahí lo encontramos. Entonces, aleluya, si él dijo de los banqueros es porque estaba hablando de hoy, cuando habían bancos, ¿no es cierto? Amén. Sí, Señor. Y así encontramos muchas escrituras donde a veces decimos, no, pero no es para tanto. Amén. Pero la Biblia es tan completa que nos pone ejemplos. Por decir, le voy a decir, el ejemplo de Job. ¿Usted cree? Ese ejemplo es demasiado, ¿no es cierto? Señor. Pero la Biblia se va al extremo para que no haya excusa. Sí, así es. ¿No es cierto? Sí, Señor, así es. Aleluya. Porque ¿qué más puede haber después de lo que este hombre pasó? Amén. Entonces la Biblia es completa. Y cuando nos habla de esa forma es porque está hablando en este tiempo. Amén. Otra de las escrituras donde la palabra hablaba, donde dijo que es abominable que la mujer se vistiera traje de hombre. Y muchos se preguntan y dicen, pero habían trajes en ese tiempo. Habían pantalones en ese tiempo. Habían esto en ese tiempo. Pero Dios, que lo conoce todo, estaba haciendo una diferencia entre lo que es hombre y lo que es mujer. Amén. Así es que a veces podemos cuestionar, ¿verdad? Y decir, pero esto no tiene sentido. Pero sí tiene sentido. Aleluya. Cuando le escudriñamos, ¿no es cierto? Sí, amén. Que la palabra no se equivoca, hermanos. Viva La palabra no se equivoca. Amén. Gloria al Señor. En conclusión, gloria a Dios, podemos decir que Dios, teniendo cuidado de su obra, o sea, de su iglesia, antes de partir, nos enseña por medio de esta parábola a que nosotros nos corresponde aportar, ayudar, tanto espiritual como económicamente, para que la iglesia continúe adelante. Amén. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a uno dio 1 talento, y a cada uno conforme a su capacidad. Sí, así es. Porque vamos otra vez. No, es que yo no puedo. Sí, Dios sabe. Es que Él sabe, Dios sabe. Si es que Él sabe. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Amén. Entonces, Dios nos da conforme a su capacidad. Dios, aunque nos ordena, fíjese que en esta parábola podemos ver que Él está, porque cuando Él vuelve después, Él viene a arreglar cuentas. Así dice, ¿no? Sí, Señor. Regresemos al versículo, a ver. Después de mucho tiempo, en el 19,
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios mío, santo. El Señor va a regresar, ¿no es cierto? Amén. Entonces, aunque Él nos está ordenando, Él sigue siendo justo. ¿Sabe por qué? Porque aunque podemos decir que nos exige, ¿no es cierto? De alguna forma, porque nos está demandando. O nos está dando un mandato, una orden. Entonces, pero aún así, Él sigue siendo justo, porque nos da conforme a nuestra capacidad. Aleluya. Y justo fuera de que todos nos midiéramos, que a todos nos midieran de una misma medida, ¿no es cierto? Piensa en eso. Que a todos iguales. Estamos hablando económicamente, ¿verdad? Pero podemos agruparlo todo junto, pedir de que, por ejemplo, a una hermana anciana, a un hermano anciano, a una persona que no trabaja, a una persona que está más avanzada de edad, decirle que tenga la misma fuerza que tiene un joven. ¿Verdad? Entonces Dios es justo, nos pide o nos da conforme a nuestra capacidad. ¿No es cierto? Gloria al Señor. En San Lucas 21:2 hay un ejemplo. Y en San Lucas 2:37, 21:2 y 2:37. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Amén. Ahí tenemos ejemplo de esta mujer. Y por lo general cuando se menciona de una viuda es que, o sea, no tiene ayuda. Por eso es que la iglesia en aquel tiempo se encargó de eso. Se encargó los diáconos para ayudar, para socorrer a las viudas, para ayudar, para sacar adelante esa parte. Gloria al Señor. Aleluya. En Lucas 2:37 dice, otra viuda. Y era una viuda, y era una viuda de 80 años. 84 años. De 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. Aleluya. Con ayunos y oraciones. Aleluya. Sí, Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Se fija? Yo creo en eso. ¿Cuántos creen en esa palabra? Sí, Señor. 84. Esta hermana ha tenido 84 años. Dios mío. Y dice la Biblia que no se apartaba de la iglesia, del templo. Aleluya. Estábamos hablando de que Dios pone ejemplos de extremo. Sí, Señor. Otra vez, ¿por qué lo nombró? Porque es notable. Porque está en la Biblia, porque es notable para enseñanza nuestra. Y nosotros, ¿verdad? Que estoy cansado, es cierto, nos cansamos. Aleluya. Me gustó lo que del culto de los niños cuando vino la hermana a dejarle. Aquí le dejo los niños porque me voy porque, ¿cómo fue que dijo? He limpiado 3 casas, voy a ir a limpiar 3 casas, algo así. Dios mío, santo. ¿Verdad? ¿Sí me entiende? O sea que sobra, oiga bien, en el diario vivir sobra, hermano, excusas. Sí, así es. Aunque así sea verdades que nosotros tenemos que hacer, aunque así sean obligaciones que nosotros tengamos que llevar a cabo, pero al final, cuando no nos disciplinamos, oiga bien esta palabra, cuando no nos disciplinamos a poner la obra de primero, siempre encontraremos excusas. Amén. Siempre. Y así va a ser en lo que es de espiritualmente y en lo económicamente. Amén. Gloria al Señor. Imaginémonos cómo sería si Dios no hubiera dejado estos mandatos a seguir, como que hemos visto en esta parábola de los talentos. Imagínense cómo sería.
como fuera, si no hubiera una guianza, una dirección, fuera a como nosotros pensáramos, a como nosotros quisiéramos o a como nosotros creyéramos. Si aún con la Biblia que está como de guía de nosotros y con estas enseñanzas, aún, ¿verdad?, actuamos negligentemente. Imagínense cómo sería si no hubiera una dirección que Dios nos deja. Por eso es que esta parábola es fuerte, es un mandato. No es que el Señor le está diciendo, miren, aquí les dejo el talento, ahí ustedes pues hagan lo que ustedes puedan, ¿verdad? Aquí se los dejo, trabajen ustedes y ¿verdad? Ahí lo que consigan pues. No, es bien serio. Es serio. Yo analizando, fíjese que yo he escuchado bastantes mensajes sobre esto. Y he leído también bastantes veces. Pero esta vez Dios me dio de esta forma. Y lo pude mirar yo de que es serio. Es serio. Fíjese bien. Volviendo, estamos después de mucho tiempo vino el Señor y arregló cuentas con ellos, y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Continuemos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ok, aquí está lo bueno, ¿verdad? Pero llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Oiga bien sus palabras que salieron de la boca de él. Yo sabía, te conocía. Oiga bien, que tú eres hombre duro, exigente, ¿verdad? Aleluya. Amén. Recto. Amén. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Aleluya. O sea, que siempre va a haber cosecha. Amén. Siempre va a haber fruto. Amén. El 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Aquí está la parte, el fallo que cometió este siervo. Por lo cual tuve miedo, oiga bien, tuvo miedo de perder el dinero. Oiga bien. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, es tuyo. Fue y lo enterró. Oiga bien. Pero, ¿sabe? Esa parte donde dice, aquí tienes lo que es tuyo. Meditemos en eso. Aquí tienes lo que es tuyo. Los otros 2 no le dijeron, aquí está lo que es tuyo, te lo regresamos con creces, porque ganamos 5 más. Pero este sí le dijo, aquí está, aquí tiene lo que es tuyo. O sea que nunca este hombre lo agarró como propio, como suyo. Nunca. Fíjese que ya dijimos que todo le pertenece a Dios, ¿no es cierto? Que Él es el dueño de todo. Este hombre, este tercer siervo,
él sabía que todo le pertenece a Dios y que iba a haber cosecha siempre, que iba a haber de todo, siempre. Pero, y que estaba dándole este dinero para ponerlo a trabajar, para multiplicar. Pero con su expresión está diciendo, es tuyo. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Es Dios, ¿no? Ay, y Él es nuestro Padre, ¿no es cierto? Y lo que este hombre estaba diciendo era verdad, hasta cierto punto. Es tuyo, porque sí, porque todo le pertenece a Él. Pero pongámoslo en la práctica humana. ¿Quiénes son hijos acá? ¿Quiénes hemos sido hijos acá? Y no es cierto que lo que nuestros padres tienen o han tenido, lo consideramos de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y nuestros hijos también, ¿verdad? El carro, my car, dice los hijos ya que manejan de nosotros, ¿verdad? Mi carro. ¿Por qué? Porque lo consideran de ellos, ¿verdad? Porque lo consideran de ellos. Y es verdad, y nosotros nos sentimos, los que hemos sido padres y tenemos hijos ya grandes, no es cierto, nos sentimos bien, ¿verdad? Y que ellos tomen en cuenta las cosas que nosotros hemos podido obtener y para dárselas a ellos. Entonces, el hijo está siempre pensando de lo que es del padre, es de él también. Entonces aquí, era de él también eso. El talento que le había entregado. Aleluya. Eso es lo que sucede en las iglesias. Cuando el cristiano no ama la obra. Cuando el creyente no ha llegado a ese nivel, a ese punto de amar la obra del Señor y hacerla suya. Aleluya. Hacer la iglesia suya. Hacer lo que se mueve en la iglesia, las actividades, todo lo que tiene que ver con la obra del Señor, suya. Se hace, él solito se sale, él solito se aparta. Dios mío, santo. Él solito, amén, deja las cosas. Primero, a veces prefiere hacer otras cosas seculares por hacer lo que es, o le da importancia a las otras cosas que antes a la obra. Sí, Señor. Aleluya. Porque no la considera suya. Sí, así es. Sí, Amén. Sí, amén. Que Dios nos perdone. Sí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Si en nuestros corazones existe o ha existido de que hacemos como este siervo. Aquí está lo que es tuyo. Esto no es mío. Sí, así es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el problema. Allí está el problema. Allí está la raíz de que este hombre no trabajó como trabajaron los otros. Los otros dos, con seguridad le digo, que tuvieron tropiezos, que hubieron problemas, que hubieron dificultades para lograr traer uno 5 más y el otro 2 más. Pero lo lograron, lo hicieron. ¿Y cuál fue la recompensa? Entra al gozo. Amén. Entraron al gozo del Señor. ¿Cuál fue la recompensa de este otro? Lo echaron a las tinieblas. A las tinieblas, ¿no es cierto? Nosotros no queremos eso. No, Señor. Nosotros no queremos eso. Amén. Porque en vano estuviéramos, ¿verdad?, caminando. Sí, así es. Pero podemos estar confundidos, pensando que podemos estar orando, espirituales y esto y el otro y aquí. Pero cuando se trata de apoyar la iglesia económicamente, no, muchas gracias. Sí, Allí, así es. ahí Dios provee. Aleluya. Dios tiene otros ahí que ellos, ¿verdad? Amén. Sí, Señor.
y fácil a veces nosotros, con facilidad, gastamos nuestro dinero en a veces cosas que no necesitamos. Sí, así es, Señor. Y eso Dios lo sabe. Sí, así es, Señor. ¿Y sabe dónde está el otro punto que es grave? Que si nuestra conciencia no nos redarguye, orémosle a Dios. Pidámosle a Dios, porque no queremos estar ahí. ¿No es cierto? Sí, amén. ¿Estamos claros que el Padre es el dueño de todas las cosas? Él no nos las da a nosotros. Él no nos da trabajo, nos da salud. Amén. Nos da un techo donde vivir. Nos da todas las provisiones que necesitamos. Así sea de que estemos jóvenes, que estemos, ¿verdad?, de diferentes edades, o tengamos papeles o no tengamos papeles, Dios siempre nos suple. Amén. Fíjese que platicaba con un hermano y me dice, fíjese, hermano, que yo a veces el único dinero que tengo es el de los diezmos del Señor, me dice. O sea, bueno, tengo para pagar la renta, dice. Pero si pago los diezmos, me quedo sin renta. Y me dice él, ¿verdad? Pero lo he hecho. He dado lo que es del Señor, ¿verdad? En acción de fe. Y nunca, me dice, nunca me ha faltado. Aleluya. Siempre. Y eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. Y pensemos en esto, que a veces podemos pensar, es que tengo que tener de más para poder dar. No, porque sabe que a veces cuando estamos haciendo las cosas, porque no las tenemos en sí, estamos haciéndolas con sacrificio. Y Dios lo ve. Y Dios lo honra. Pero Dios, que es dueño de todas las cosas, siempre nos da en abundancia. ¿No es cierto? Nos da en abundancia. Amén. Así que el punto principal de esta enseñanza es la parte económica. Amén. Eso llevémoslo en nuestros corazones, hermanos, que es la parte económica. Gloria al Señor. En 2 de Corintios, en el capítulo, no lo tengo, pero dice, y el que da semilla, en 2 de Corintios, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. O sea que siempre Dios nos va a suplir. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios honra nuestra fe, nuestra disponibilidad y nuestra obediencia. Amén. Tomemos el ejemplo de los dos primeros, ¿verdad? Del de 5 y del de 2. No del 1. Y me atrevo a decir, fíjese, porque el Señor dijo, quítenle al que tenía el 1 y désenlo al otro, el de 10, ¿verdad? Me atrevo a decir que posiblemente, esto ya es, el que tenía de 10, más antes le tenía 2. Y como, ¿verdad?, trabajaba, le dieron 5. ¿Cómo es? El que tenía 5, de primero le daban 2. Pero como el evangelio es de progreso, ¿va? El evangelio es de avance. El evangelio es de multiplicación. Entonces, Dios lo subió a 5. Amén. Y es posible, porque mira, la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Que el de 2 a lo mejor estuvo en el 1 y se arrepintió. Amén. Aunque la enseñanza nos está diciendo qué le pasó, ¿va? Pero la misericordia de Dios es grande y nos habla a tiempo para que nos volvamos. Para que nos volvamos. Para que nos volvamos. Amén. Para que regresemos. Gloria al Señor. Entonces, si ese que tenía 2, posiblemente estuvo en 1, pero vino y se arrepintió y le pidió perdón a Dios.
y empezó a trabajar. Gloria al Señor. Así que, aleluya, oremos al Señor. Gracias, Señor.